Buenas noches, buenas tardes, buenos días, donde quiera y como quiera que estén. Soy Andrés Torres Scott, esto es El Coraje de la Verdad y tenemos hoy un invitado de primerísima para platicar sobre el tema del desafuero del gobernador García Cabeza de Vaca. Nuestro invitado es el doctor Javier Martín Reyes. Tiene un currículum muy extenso, voy a mencionar algunos puntos únicamente. Es profesor y coordinador de la licenciatura en Derecho del CIDE. Es licenciado en Derecho por la UNAM y en Ciencia Política y Relaciones Internacionales por el CIDE. Maestro en Ciencia Política por la Universidad de Columbia. Y todavía es candidato a doctor en Derecho por la UNAM. Pero ya pronto celebraremos el título, Javier. Y bueno, tiene un par de libros: Reforma en materia de justicia cotidiana por el Fondo, coautor de La República Laica y sus libertades, las reformas a los artículos 24 y 40 constitucionales. Ha publicado en múltiples revistas académicas, en múltiples medios de comunicación como Washington Post, Letras Libres, Nexos, Este País, Animal Político, Huffington Post, etcétera, Contextual, Foro Jurídico, El Norte, Milenio, Universal, Reforma, Configuraciones, y condujo el programa con Juan Jesús Garza, Juicio Final, en la plataforma IntelliJuris. Da clases en la licenciatura de Derecho Constitucional, Derechos Humanos, Argumentación Constitucional, Instituciones Electorales, Lógica y Análisis de Normas, y también da clases, además del CIDE, como lo dije, en Derecho en la Ibero y en la maestría de Procuración de Justicia del INACIPE. Pues ya, además de una carrera por el Tribunal Electoral, pero si no, no va a haber programa, así que voy a compartir una liga con sus publicaciones para que las consulte. Y primero que nada, mi querido Javier Martín Reyes, muchísimas gracias por acompañarnos y muchísimas gracias por tomarte el tiempo de explicarnos sobre este affair entre AMLO y el gobernador de Tamaulipas. ¿Qué tal? No, hombre, pues muchísimas gracias, Andrés. Es de verdad un gustazo estar aquí platicando contigo, ¿no? También, pues muchos saludos a quienes nos escuchan. Y vaya que este asunto ha sido polémico, ha sido complicado. Creo que ha habido como un montón de confusiones en la opinión y en el debate públicos. Entonces, pues bueno, ¿no? A la orden y un gustazo estar aquí charlando. Gracias, pues ¿qué te parece si empezamos por el principio? ¿Qué pasa? ¿Dónde empieza este conflicto? ¿En presidencia? ¿En Cámara de Diputados? ¿Por qué la intención de desaforar al gobernador de Tamaulipas? Pues mira, yo creo que aquí quizá lo que convendría es empezar por el principio, ¿no? Y es que la Constitución tiene una figura que es lo que hemos conocido típicamente como fuero, que no es otra cosa que una inmunidad procesal, ¿no? Entonces, lo que señala la Constitución es que hay ciertos servidores públicos, tanto federales como locales, a los cuales durante el periodo en el que están ejerciendo su cargo, no se les pueden iniciar procesos penales y mucho menos se les puede condenar por la vía penal, ¿no? Obviamente, esta es una figura polémica, ¿no? Por razones obvias, porque sí implica, déjame ponerlo así, pues un trato diferente al que tendrían tanto otros servidores públicos como todos, ¿no? Como ciudadanas, como ciudadanos, como personas. Porque a nosotros, si comete un delito, pues bueno, lo que esperaríamos, ¿no? Es que las fiscalías, tanto la general como las locales, pues inicien una investigación, el asunto llegue eventualmente al Poder Judicial, se siga un proceso en el cual obviamente se respeten garantías mínimas y luego haya una sentencia que diga, ¿no? Si se comprobó o no se comprobó la comisión del delito, si la persona es culpable o no es culpable. La Constitución al mismo tiempo, ¿no? Lo que dice es que para evitar la impunidad, ¿no? Es cierto que durante este tiempo que están en el ejercicio no se le van a poder iniciar procesos penales, pero sí cuando terminen sus cargos, ¿no? Y déjame ponerlo así en términos muy sencillos.
y los plazos para procesarlos y de prescripción y demás no corren durante el tiempo en el cual están desempeñando su cargo, ¿no? Entonces, ¿cuál es la lógica de esto? Evitar el uso político de la Procuración de Justicia, ¿no? En el caso de los gobernadores, hubo una reforma por ahí del 82, ¿no? Que justamente lo que dijo es, a ver, ¿hay que combatir la impunidad? Sí. Si un servidor público local comete un delito, tiene que ser eventualmente procesado si cometió un delito federal, también, pero vamos a crearle una protección que pase por un proceso complejo donde dos instancias intervienen. Primero la Cámara de Diputados y luego los congresos locales. Y si los dos congresos, tanto el federal como los locales, a través de Cámara de Diputados y del Congreso local, dicen que sí procede quitársele esa protección, entonces la persona será destituida del cargo y se le iniciará un proceso penal, ¿no? Entonces, me pongo así, el marco normativo. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Pues un gobernador, ¿no? Cabeza de vaca, muy polémico, ¿no? Yo creo que en todo lo que hemos estado hablando y en el debate público, creo que muchos hemos sido insistentes en decir, no sabemos si es culpable o si es inocente, no sabemos si cometió o no cometió los delitos, pero sí sabemos que es un gobernador que fue electo democráticamente en su estado y que la Constitución lo protege precisamente para que no haya un uso, ¿no?, político de la Procuración de Justicia. Por razones que de nueva cuenta creo que no son del todo claras, creo que lo que hemos visto pues es una confrontación entre el gobernador y el presidente, ¿no? Por ahí hay un video, ¿no?, de alguna vez que fue el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, a Tamaulipas, y es cierto que a cabeza de vaca, independientemente de la opinión que tengamos de su gestión, de su ideología, de su persona incluso, pues sí, le dijo varias cosas al presidente de la República e hizo, déjame ponerlo así, pues un posicionamiento, ¿no?, como muy defensor de la autonomía de los estados, del papel que tienen que de desempeñar, y pues parece que es algo que no le gustó al presidente de la República. Es el caso que la Fiscalía General de la República, por otras razones, no lo sabemos, inicia una investigación penal en contra del gobernador Cabeza de Vaca, y el procedimiento a seguir precisamente para quitarle el fuero empezó por donde tenía que empezar, que es en la Cámara de Diputados. Se presentó el caso ante la Cámara de Diputados. A ver, que no se nos olvide que estos procedimientos, Andrés, son marcadamente políticos, ¿no? O sea, no es casualidad que para quitarle el fuero a un gobernador se pida que sean puros órganos políticos, uno federal y uno local, eso es por diseño, ¿no? Entonces, pues la racionalidad política va a estar en los órganos políticos y van a decidir en buena medida con criterios políticos. La Cámara de Diputados, dominada por Morena y por sus aliados, ¿qué fue lo que hizo? Dijo que sí encontraba elementos suficientes para quitarle el fuero al gobernador, y lo que hizo fue una declaratoria de procedencia. Hecha esa declaratoria, el balón pasó a la cancha del Congreso local. A ver, aquí un momento, una interrupción, pero recuerdo haber visto fue muy interesante la sesión en la Cámara de Diputados, porque incluso estaba el abogado defensor vía Webex o vía, o sea, en larga distancia, y estaba ahí en la Cámara de Diputados en grande el abogado, y pues me dio la impresión, y había alguien, pues como un fiscal de la fiscalía, era una mujer que presentaba la acusación, y pues a mí no me pareció que quedara muy claro que la propia fiscal que estaba acusando en realidad hubiera demostrado algo, ¿no? Entiendo, como tú dices, que es político, pero también me pareció muy endeble, o esto me pareció a mí por no ser un iniciado en las leyes. En realidad presentó la fiscalía una acusación dura, fuerte, que ya
Es difícil de contradecir. ¿Cuál es tu opinión como jurista? ¿Qué tan, y si valdría la pena quitarle el fuero y generar una crisis de poderes, que es lo que está generando la fiscalía? Porque también, si vamos a hablar de política, pues hay que sobrepesar eso, ¿no? ¿Vale la pena generar una crisis entre niveles de poder? O no lo vale. ¿Cómo ves si hacemos esta No, a pausa? ver, yo coincidiría contigo, ¿no? O sea, creo que, hombre, a ver, esto fue atípico hasta por el mismo hecho, como dices, que pues pudimos ver en vivo y a todo color la transmisión de esta sesión, se hicieron públicos documentos. Y a ver, y yo te diría, aquí siempre hay que ser cautelosos porque, de nuevo, lo que sucede aquí es que estamos en una etapa muy temprana de la investigación. Ujú. Digamos, es atípico ver este tipo de pruebas y de evidencia que se presenten, pero sí pensemos que el proceso penal no ha iniciado siquiera, ¿no? En términos de ya su fase judicial. Entonces, es cierto que ahorita los elementos, o sea, a ver, déjame ponerlo así, es esperable que los elementos de prueba que en este momento tiene la Fiscalía no sean del todo convincentes, porque todavía faltan otras etapas del proceso penal donde se pueden recabar todavía más pruebas y ya es en el juicio donde sí el estándar penal es altísimo y se tiene que demostrar más allá de cualquier duda razonable, ¿no? De nuevo cuenta que una persona es culpable. Lo que sí te diría, Andrés, que fue muy sintomático, es que al final la única razón que dio la Cámara de Diputados para quitarle el fuero fue por la comisión de un delito en materia fiscal, por defraudación fiscal, ¿no? Porque no había, al parecer, presentado, ¿no? Cuestiones fiscales, pagos y demás relacionados con la adquisición de un inmueble. Pero eso sí contrasta brutalmente con toda la narrativa que hay en la opinión pública, y te diría, y ahorita vamos a platicar de eso, ¿no? Que está mucho más ligada a temas mucho más serios, ¿no? Hoy, y ahorita ya lo hablamos, ¿no? Lo que la fiscalía está diciendo es pues, que el gobernador Cabeza de Vaca, ¿no? Cometió delincuencia organizada, cometió también lavado de dinero, pero lo cierto es que en la Cámara de Diputados, para lo único que medio daba era para el tema de defraudación fiscal. Entonces, te digo, o sea, es cierto, ahora yo te diría, en el mundo ideal, sí nos encantaría que la Cámara de Diputados y que los congresos locales en este tipo de casos hicieran análisis jurídicos, vamos a ponerlo así, muy pulcros, muy limpios, muy objetivos, que le quitaran el fuero genuinamente a quien hay que quitarlo porque hay elementos convincentes de prueba. Pero yo creo que eso es difícil de pedírselo a los órganos políticos, porque pues ahí no tenemos ni juezas ni jueces, tenemos diputadas y diputados, ahí no tenemos, déjame ponerlo así, terceros imparciales, lo que tenemos pues son representantes electos democráticamente, que representan ideologías, pero yo sí coincidiría con que, déjame ponerlo así en términos muy sencillos, sí fue flaco y fue pobre la argumentación que vimos en el caso de Cabeza de Vaca. El caso es que la Cámara de Diputados terminó diciendo, bueno, sí hay elementos, ¿no? Y lo que dice la Constitución con todas sus letras es que el efecto de esa declaratoria es para que se le comunique a los congresos locales, para que procedan conforme a derecho corresponda, ¿no? Ahí empezó un debate enorme, porque había muchos, y hay que decirlo también, pues colegas, abogados que decían, híjole, es que la Constitución no es clara, porque pues ahí nada más dice, ¿no? Infórmese y que proceda como corresponde, qué diantres es eso. Y tienen razón, o sea, si ahorita cualquiera de los que nos están escuchando se mete a Google, ¿no? Pone Constitución Política de Estados Unidos Mexicanos, baja el PDF, se va al artículo 111, párrafo 15, va a encontrar una redacción muy parecida. Y es cierto que ese parrafito no nos resuelve toda la cuestión. Aquí el caso es que todos los elementos que utilizamos para interpretar la Constitución, las y los abogados, ¿no? Apuntan en exactamente la misma dirección. Si vemos, por ejemplo, qué fue lo que se dijo en la Cámara de Senadores y Diputados cuando eso se hizo la reforma del 82, se dice con toda claridad que ese párrafo se añadió precisamente para que la última palabra sobre si se le quitaba o no el fuero a un servidor local estuviera en los congresos locales. Eso se dijo, se reiteró y es clarísimo que esa fue la finalidad de esa reforma.
Si vemos cómo ha actuado la Cámara, o sea, no solo esta Cámara de Diputados, sobre todo en integraciones pasadas, y cómo han actuado los congresos locales, siempre que se trata de servidores locales, primero nos vamos a la federal y luego nos vamos a la local. Si vemos sentencias de la Suprema Corte de Justicia, vamos a encontrar que la Corte, ¿no? Y hay precedentes incluso muy recientes, siempre ha dicho que tienen que tenerse las dos decisiones, tanto la Cámara Federal como la Cámara Local. Bueno, incluso, ¿no? Eventualmente ya tuvimos una decisión de un ministro que nos repitió exactamente lo mismo. Bueno, a pesar de que jurídica y constitucionalmente no había duda, después de la declaratoria de la Cámara de Diputados, hubo actores políticos que empezaron a decir, a cabeza de vaca ya se le quitó el fuero, ¿no? ¿Qué pasa? El asunto se va al Congreso Local de Tamaulipas. El Congreso Local de Tamaulipas muy rápido dice, no le vamos a quitar el fuero al gobernador, eso lo hace en ejercicio de sus atribuciones. Y con esa decisión, Andrés, yo te diría, jurídicamente creo que la cuestión estaba muy clara. Cabeza de vaca tenía y sigue teniendo fuero hasta el momento que la Cámara Local, es decir, el Congreso de Tamaulipas, diga que se le quita el fuero. A pesar de esto, vimos, déjame ponerlo así, dos cosas, o por lo menos vimos que pasaron cosas en dos rutas. Por un lado, el propio Congreso de Tamaulipas presentó una controversia constitucional, que es uno de los recursos, ¿no?, de los medios de impugnación que tienen las legislaturas locales para impugnar actos de los órganos federales, como la Cámara de Diputados, que invadan su esfera de competencias, ¿no? Y es cierto que durante ese proceso de la Cámara de Diputados hubo algunas partes, ¿no?, donde se dijo que bastaba la decisión de la Cámara de Diputados para quitarle el fuero. Eso es lo que impugna el Congreso Local de Tamaulipas. El asunto llega a la Corte, es turnado a un ministro, o sea, pensemos que todos los asuntos que llegan a la Corte se van repartiendo entre los diferentes integrantes, ¿no? Y este asunto le cae a un ministro, Juan Luis González Alcántara Carrancá, que revisa el asunto y lo que encuentra es que no hay ninguna invasión de competencias, ¿no? Y lo que hace es emitir una resolución de desechamiento, es decir, para que se acabe el asunto sin entrarle ni siquiera al fondo. Pero lo que dice el ministro es, creo que muy claro, es muy cierto y es muy relevante. El ministro que le dijo al Congreso local es, aquí nadie te está afectando nada, porque la Cámara de Diputados que hizo la declaratoria de procedencia te mandó el asunto a ti, Congreso local. Tu Congreso local decidiste no quitarle el fuero, ¿no? En consecuencia, el gobernador sigue con fuero y podrá ser procesado eventualmente cuando deje el cargo, salvo que el Congreso local diga lo contrario. O sea, en un acuerdo muy breve, de manera muy clara, lo que dice el ministro de la Corte es no nos hagamos bolas. A pesar de eso, lo que hemos estado viendo en los últimos días son declaraciones del presidente de la República, de la secretaria de Gobernación, que fue ministra de la Corte, el líder de los senadores, Ricardo Monreal, del líder, ¿no?, de los diputados de Morena en la Cámara de Diputados, diciendo ya se le quitó el fuero, es inminente, ¿no?, la orden de aprehensión en su contra. Y la última noticia, que sí creo que es muy preocupante, es ya se confirmó, porque eso ya lo dijo incluso el propio gobernador de Tamaulipas a través de su cuenta, que ya hay una orden de aprehensión en su contra, a pesar de que es evidente que todavía tiene fuero y que eso no tendría que estar sucediendo. Y luego lo que hemos visto, pues es una acción bastante concertada de otros órganos del Estado, pues un poco en la misma dirección, diciendo vamos atrás del gobernador. Ya salió el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, de la famosa UIF, de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto, a decir que ya se le congelaron cuentas al gobernador y a sus familiares. Por alguna razón, el primero que anunció que ya había orden de aprehensión fue nada más y nada menos que Ricardo Monreal, el coordinador de los senadores de Morena, y hasta dando a entender que era posible que el gobernador se fugara, pero que buscara quedarse en el poder a través de su secretario de gobierno, del presidente del Tribunal Superior de Justicia. Entonces tenemos ahorita, Andrés, muchísimo ruido político
a pesar de que jurídicamente hay una respuesta muy clara y muy contundente que nos lo dice todo, nos los ha dicho la Corte, nos los dijo este ministro, nos los dicen los precedentes, ¿no? Y la práctica de la propia Cámara de Diputados, y nos los dice el proceso de reforma de la Constitución, y es que se tendría que respetar ese fuero que tiene el gobernador, pero pues en esas andamos, Andrés. Ok, no, pues clarísima explicación. Ahora me parece todo muy simple. Sobre todo en el procedimiento cronológico, pero me queda ahora pues la duda hipotética, ¿no? Si hay una orden de aprehensión ya de la fiscalía, ¿quién estaría encargado de ir a apresar al gobernador constitucional del estado? Un grupo de policías judiciales, la Guardia Nacional, y ¿es legal la detención? A ver, ¿Sería legal? yo te diría, yo creo que es esa orden y aquí lo más grave, Andrés, es no solo es la fiscalía. Si ya hay una orden de aprehensión, eso quiere decir que un juez de control federal ya le compró el argumento a la Fiscalía General de que el gobernador no tiene fuero, ¿no? En contra de una resolución de un ministro de la Corte, en contra de los precedentes de la Suprema Corte de Justicia, en contra de la práctica que hemos visto una y otra y otra y otra vez, es posible que un juez federal de nueva cuenta ya lo otorgó. No, o sea, esto no es grave, es gravísimo. Es más, hay un delito tipificado en el Código Penal Federal, ¿no? Que es precisamente, ¿no?, abrir procesos penales en contra de servidores públicos que tengan fuero al que no se les ha quitado el fuero. Podremos estar incluso en la comisión de un delito, ¿no?, por parte de funcionarios y de manera particular del juez de control. Yo creo que es ilegal y yo creo que esto va a ser, digo, eso no lo sé, pero uno esperaría que incluso se presenten amparos en contra de esa determinación. Y yo creo que las juezas y los jueces de amparo tendrían que otorgarle el amparo al gobernador de Tamaulipas. Pero vaya, no sé, ¿hay algún precedente o antecedente de que un funcionario público, no sé, nivel gobernador, nivel lo que sea, con fuero, tenga que ampararse para algo que es su derecho per se? ¿O cómo? No, a ver, digamos, para un funcionario que tiene una protección que le da la propia Constitución. O sea, sí, ya la tiene. Eso, podemos estar de acuerdo o no con el fuero, discutirlo si se lo tenemos que quitar o no a los funcionarios. Yo creo que son discusiones muy, muy válidas en democracia, pero yo no recuerdo de verdad, Andrés. O sea, y sí creo que, hombre, a ver, es cierto que vivimos en un país donde reina la impunidad. Es cierto, ¿no?, que tenemos servidores públicos federales, locales, municipales que han cometido una enorme cantidad de ilícitos. Eso yo creo que también es muy, muy claro. Pero sí lo que estamos viendo, o sea, y justo eso iba un poco la reflexión. O sea, si hace 5 días tú me has preguntado, oye, vamos a ver una orden de aprehensión contra el gobernador, yo te diría, muy difícil. O sea, porque jurídicamente, y de verdad, o sea, creo que en toda la discusión pública ha habido muchas voces que dicen, no, pero es que la Constitución no es clara. Y es, bueno, a ver, que alguien nos haga un buen argumento constitucional de por qué tenemos que ir en contra de la finalidad expresa que se dijo cuando se hizo la reforma, en contra de los precedentes de la Suprema Corte de Justicia, en contra de la práctica de la Cámara de Diputados y en contra de una resolución del ministro de la Corte. Nada más díganos del otro lado qué argumentos hay, independientemente de cómo nos carga el gobernador. Yo no recuerdo algo así. Yo lo veo grave, ¿no? O sea, de verdad, a mí el tema de que ya tengamos orden de aprehensión es preocupante, pero creo que es muy sintomático del momento que estamos viviendo, ¿no?, en términos de la relación que hay entre el Ejecutivo Federal, el partido dominante y el Poder Judicial, ¿no? Yo creo que como nunca, Andrés, hemos visto ataques deliberados desde la presidencia de la República, no solo en contra de todo el Poder Judicial, sino en contra de jueces y juezas con nombre y apellido. Cuando al presidente de la República no le gusta una decisión, va a la mañanera y dice,
este juez acaba de dictar una suspensión o acaba de otorgar un amparo en contra de una decisión de mi gobierno, este es un juez corrupto, forma parte de la mafia del poder, está defendiendo intereses privados inconfesables, ¿no? Eso nunca lo habíamos visto. Entonces, tenemos presiones políticas inéditas. Tenemos, y eso hay que decirlo, una reforma judicial que concentra muchísimo el poder en el Consejo de la Judicatura, que son, déjame ponerlo así, los que vigilan a los guardianes de la Constitución. El Consejo de la Judicatura es el que nombra, sanciona, remueve, adscribe a todas las juezas, jueces, magistrados y magistrados de este país. Y esta reforma judicial que se acaba de aprobar empodera a ese Consejo de la Judicatura, que hoy está dominado en buena medida por personajes cercanos al presidente López Obrador y a Morena. Ahí está, y yo, hombre, creo que es un jurista reconocido, pero ahí está Bernardo Batis. Y Bernardo Batis, pues es una persona cercana al presidente, ha sido candidato, ¿no? Por el PRD, por Moreno, tiene una clara afiliación partidista. Está también Loretta Ortiz Alf, ¿no? Que hasta su postulación de la Corte era militante de Morena, también cercana al presidente de la República. Tenemos otra consejera que también ha sido nombrada recientemente. Y tenemos también dentro de esa reforma, ¿no? Pues un intento muy burdo de ampliarle el mandato a Arturo Saldívar, que es presidente tanto de la Corte como del Consejo de la Judicatura, como a todos los integrantes del Consejo, ¿no? Y aunque la Constitución dice que tienen que durar en su cargo los consejeros solo 5 años, aquí se les está ampliando a 7, prácticamente para que terminen, ¿no? Al mismo tiempo o incluso después de que el presidente de la República sale, ¿no? Entonces, si ves ese contexto, ¿no? De ataques, de presiones, de concentración de poder en el Consejo de la Judicatura, creo que no es sorprendente, aunque muy grave sin duda, pues que de repente veamos a jueces que están decidiendo en contra de la Constitución, en contra de lo que marca la ley y otorguen eso. ¿Qué va a pasar eventualmente si se presenta con amparos? No lo sé. O sea, jurídicamente diría, pues por supuesto que le tendrían que otorgar la suspensión al gobernador y eventualmente tendrían que otorgar un amparo en contra de esa orden de aprehensión. Pero las presiones que estamos viendo, Andrés, sí creo que son inéditas y al mismo tiempo pues son muy preocupantes. Claro, es que, pues primero sorprendido por lo que nos confirmas, porque pues en realidad es 100% político y es pues una manipulación en una época muy crucial, preelectoral, a 16 días de las elecciones, en la que están sucediendo estos hechos que están provocando o van a provocar, estamos en el borde de una crisis entre niveles de gobierno, el federal y todo Tamaulipas. No me refiero nada más al ejecutivo de Tamaulipas, sino el estado de Tamaulipas contra la federación, porque se está invadiendo su soberanía de forma absoluta y grotesca. Ahora, dado el ambiente electoral, el presidente, me parece que es claro que el presidente López lo tuvo en el ojo a García Cabeza de Vaca y le quiso dar un golpe, pero el resto de gobernadores debe de estar preocupado, porque si algo tan endeble como esta afrenta del departamento que no pagó impuestos resulta en cárcel y destitución y desafuero, pues no, están pues, sujetos a cualquier orden de aprehensión de la FGR que les saque ahí de la manga, ¿no? Entonces, bueno, veo acá como una crisis entre niveles de gobierno, veo como el resto de los gobernadores observando qué está pasando y pienso que no se han manifestado porque ya tienen miedo de que les pase algo igual, y veo una manipulación de la FGR, ¿no? En estos 3 temas, ¿qué opinas? ¿Crees que los otros gobernadores deban de manifestarse, de decir algo? ¿Tienen miedo? Sé que es político, ¿no? A ver, yo te diría, todos tendríamos que estar preocupados. A ver, y de verdad, o sea, esto no se trata de defender a Francisco Javier Cabeza de Vaca, ¿no? Esto no se trata de decir que es inocente.
No se trata de decir que ha sido un buen o mal gobernador. O sea, eso lo decirán las y los tamaulipecos, ¿no? Esto se trata de defender condiciones básicas y elementales del pacto federal, Sí. ¿no? De nuevo, la lógica de esa reforma del 82 fue clarísima. Fue que los órganos federales no puedan quitar y poner gobernadores, magistrados locales, diputadas y diputados locales a gusto. La única protección que se les dio es que los congresos locales también tengan que coincidir con la Cámara de Diputados. ¿Estarán preocupados los gobernadores? Pues yo creo que han de estar bien preocupados, porque además, a ver, hombre, esto no es. Hay gobierno dividido en muchos estados, creo que en 17, ¿no? Sí, a ver, y yo lo que te diría es, y como nunca lo que hemos visto, o sea, muchos quienes ya estamos un poquito más grandes lo recordamos bien, pero pues te acuerdas, ¿no? Después del año 2000 y de la transición, estábamos en un contexto nacional de gobierno dividido, ¿no? Sí. O sea, nunca, o sea, digamos, ni el presidente Fox, ni Calderón, ni Peña Nieto tuvieron el control o mayorías en las dos cámaras. Entonces eran momentos donde necesariamente, en términos legislativos, se tenían que pactar las reformas, se tenía que pactar el presupuesto, se tenían que pactar las designaciones, porque esa era la configuración política, ¿no? Y ahí había una narrativa, ¿no? ¿Te acuerdas de los gobernadores como los nuevos virreyes, ¿no? Y los dueños y señores, y ellos eran los que controlaban a las bancadas y casi sin los gobernadores no se podía hacer absolutamente nada. Bueno, yo creo que había algo ahí un poco de exageración, pero había algo también cierto, y era cierto que esa fragmentación a nivel federal sí empoderó a los gobernadores locales. El escenario que tenemos post 2018 es completamente distinto, ¿no? El gobierno unificado federal, que es lo que implica para los estados, pues un montón de cosas. La primera es que hoy en día Morena y sus aliados tienen el control del presupuesto. Y los gobernadores, por el diseño que tenemos del pacto federal, dependen en buena medida de recursos federales. Entonces, si de por sí, déjame ponerlo así, por las buenas, ya teníamos un montón, pero un montón de gobernadores muy cautelosos que no se querían pelear con la federación porque sabían que se estaban jugando el presupuesto, pues ahora creo que vamos a tener muchas y muchos gobernadores que por buenas o malas razones, con elementos o sin elementos, pues ahora tienen miedo, ¿no? Creo que muy fundado, pues de que se están jugando la libertad y se están jugando el cargo. Si se llegara a ratificar, y yo espero que no, esta interpretación que seguramente tomó el juez de control, de que basta con la declaratoria de la Cámara de Diputados para quitarle el fuero y para remover a los gobernadores, ¿no? Y para ponerlos a disposición de las autoridades federales, pues ahí sí vamos a estar en un escenario no peligroso, peligrosísimo, porque Morena y sus aliados, eso lo sabemos, ¿no? Con cierto grado de certeza por las encuestas y las proyecciones que tenemos, va a seguir manteniendo la mayoría en la Cámara de Diputados, ¿no? Probablemente la calificada, no, pero van a seguir controlando el Congreso. Entonces van a estar a muy pocos votos de poder tomar muchísimas decisiones. Entre esas, imagínate, si le quitan el fuero y destituyen a gobernadores a diestra y siniestra. Y si a eso le sumas, ¿no? Que ahora tenemos en la Constitución este famoso catálogo de los delitos que merecen prisión preventiva oficiosa Así o es. prisión automática, pues basta con que les avienten una acusación fundada, infundada, ¿no? Con muchos elementos o con poquitos de delincuencia organizada o otro tipo de delitos para que se vayan directo a la cárcel, ¿no? Entonces, sí, o sea, a ver, y aquí yo creo que hay que regresar a las ideas fundamentales, ¿no? Una democracia constitucional no puede ser democracia si el ejercicio del poder no tiene límites y si quienes los ejercen no se ciñen a los procedimientos que marca la Constitución. Entonces, si le pueden hacer eso a cabeza de vaca, pues imagínate lo que no le podrán hacer a otras gobernadoras, a otros gobernadores y a otros, y ahora sí que a los ciudadanos de a pie, que pues no tenemos obviamente ni fueron ni mucho menos. Entonces, eso sí, y lo digo, o sea, haciéndome cargo de las palabras, sí son claros signos de un debilitamiento de los controles constitucionales
y democráticos, que creo que poquito a poco pues nos están llevando claramente a un escenario donde nos movemos, ¿no? De una democracia muy imperfecta, por supuesto que tiene muchísimos problemas, pero sí a unas lógicas autoritarias que no le convienen, creo que absolutamente a nadie, ¿no? Si pensamos en la ciudadanía en general, Andrés. Pues sí, autoritarias y rasgando lo totalitario, porque esto de meter en la cárcel a un gobernador porque me cae mal, y es que aquí me da la impresión que es eso, nada más, ¿eh? No veo otra razón más allá, y quizá un aviso para que los demás gobernadores vean que con él, con presidente López, no se meten, lo cual pues es bastante preocupante, ¿no? No, y además, y yo te diría porque, pues el diseño federal es una apuesta por los contrapesos también, Claro. ¿no? O sea, si no tenemos un Estado central, si tenemos un Estado federal, donde federación y estados tienen ámbitos de autonomía, ¿no? Eso es por diseño y eso es también la lógica de que para controlar al poder hay que fragmentarlo y hay que limitarlo, ¿no? Entonces, hoy lo que estamos viendo es que los dos grandes contrapesos que teníamos, ¿no? Por diseño constitucional, en ese escenario de claro dominio partidista de Morena, tanto en el Ejecutivo como en el Poder Legislativo Federal, ¿no? Que son, por un lado, el Poder Judicial de la Federación y por el otro de los estados, están completamente bajo ataque, ¿no? ¿A qué nos está llevando? Creo que pues a un escenario de concentración de poder, a un escenario donde los funcionarios federales y democráticamente electos, empezando por el presidente de la República, no se quieren sujetar a los límites. Y eso habría que sumarle, Andrés, lo que tú ya apuntabas, el momento electoral que estamos viviendo. Ahí quería pasar para cerrar, Javier. A mí, y bueno, tiene muchas jiribillas. En primera, que el anuncio lo hace el senador Monreal, o sea, vocero de presidencia, porque venía saliendo de la reunión con Gertz Manero. O sea, el hecho de que él lo haya tuiteado, pues hace que uno piense mal, ¿no? Pero además, me parece contrario a lo que creería el presidente López, que no fue buen momento porque tanto Tamaulipas como Nuevo León, el noroeste del país sí tiene un movimiento muy particular que se mueve unido, hasta cierto sentido subnacional, ¿no? En específico este noroeste de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Entonces, pues no creo que el electorado de esos estados, Coahuila no está en elecciones, es el único estado donde no hay elecciones este año, creo que tampoco en Campeche la legislatura, pero bueno, en Coahuila no hay nada, pues no va a favorecer a Morena en estos dos estados que son económicamente poderosos, Tamaulipas y Nuevo León. ¿Por qué no calculó, si es una jugada política, no calculó Morena, que no era buena idea? ¿O cuál es su cálculo de por qué fue buena idea semanas antes de las elecciones? Y obviamente esta no es una pregunta jurídica, ¿no? Sí, no, obvio. No, déjame ahí, me pongo la cachucha de politólogo. Mira, a ver, yo creo que hay como dos cosas. Creo que en el caso de Nuevo León, ¿no? Que también ahí lo vimos algo completamente irregular y atípico, y fue a la Fiscalía General en pleno proceso electoral sacando un boletín diciendo estamos investigando a los dos punteros, Sí. ¿no? Yo coincido plenamente contigo. Creo que no existe una posibilidad alta de que la candidata de Morena a la gubernatura vaya a ganar en Nuevo León, ¿no? Pero yo sí creo que el ataque, más que en contra del puntero Samuel García, postulado por Movimiento Ciudadano, es en contra del candidato del PRI, ¿no? Adrián de la Garza. Yo tengo la impresión de que el presidente, no le gusta ese PRI, ¿no? Y creo que lo que hemos estado viendo, porque en las mañaneras no señala a Samuel García, lo que está diciendo es el candidato del PRI está repartiendo estas tarjetas y es delito y la fiscal.
Entonces, yo creo que ahí hay una lógica, ¿no? Muy, muy, muy específica del presidente de decir, a ese priismo yo no lo quiero y quiero que pierda. Y yo creo que incluso el presidente estaría más cómodo con un gobierno de MC. En el caso de Tamaulipas, yo también creo que no necesariamente está pensando, ¿no? en la elección, en particular en el Estado. Pero quizá, Andrés, y esa es meramente hipótesis, porque obviamente lo tendríamos que ver y medir y ver qué nos dicen las encuestas. Pero sí creo que todo esto lo que sí le ha permitido al presidente de la República es mantener el control de la agenda en pleno proceso electoral. No sé si coincidas conmigo, pero yo no recuerdo, ¿no? Una elección intermedia federal donde los partidos, los candidatos, las campañas hayan tenido tan poco peso. Yo digo, igual y es mi sesgo por los temas que trabajo. Yo hay veces que se me olvida que estamos en campaña. Y creo que eso no nos pasaba antes, ¿no? Y sabíamos que estaba el proceso y andábamos discutiendo, ¿no? Que si iban a repetir las mayorías y que si le quitábamos el freno al cambio con Fox y que si iba a haber costo no para el presidente Calderón y que si el presidente Peña Nieto, pero estábamos en una lógica de hablar de las elecciones, de la evaluación del gobierno, un poco de los candidatos, un poco de sus... Y hoy estamos hablando, ¿no? De los temas que nos pone el presidente de la República en la agenda nacional. Entonces creo que y eso hay que reconocérselo al presidente de la República, para bien y para mal, ha logrado mantener el control de la agenda y de la discusión pública muchísimo, ¿no? Y no sé si eso en un contexto donde tiene una aprobación tan alta el presidente de la República, también tiene una lógica electoral de que sigamos pensando de nuevo cuenta en términos nacionales y en el presidente de la República y no en las campañas. Porque si algo sabemos, ¿no? Y eso sí, pues está medido, es que la fuerza de Morena es el presidente de la República. Sí. ¿No? López Obrador ganó con el 53% del voto, pues inédito. Pero la coalición que lo postuló, ¿no? El Morena, Encuentro Social, el Partido del Trabajo, no llegó ni al 50, se quedaron como 43, 10 puntos por debajo, o sea... Y hoy sabemos que la mayoría de las y los ciudadanos que vamos a ir a las urnas, ¿no? Si vemos el resultado agregado, sabemos también que esos tres, bueno, ahora habría que cambiar, ¿no? Porque ahora ya sabemos que hay un montón de aliados, ¿no? Porque tenemos a Morena, por supuesto, tenemos al PT, tenemos al Verde y luego tenemos estos dos partidos nuevos, ¿no? Redes sociales progresistas, Fuerza por México y también la nueva versión de Encuentro. Bueno, si sumamos la votación de todos estos partidos políticos, es altamente que no vuelvan a llegar al 50%. Entonces, que estemos hablando y discutiendo de los temas que le gustan y le acomodan al presidente López Obrador, creo que en una lógica nacional sí puede tener una racionalidad política y electoral, aunque sacrifique esas dos cosas que tú decías. Aunque eso le cueste en Nuevo León, aunque eso le cueste, ¿no? Eventualmente en Tamaulipas, Andrés. Muy bien, oye, pues muchísimas gracias, pues dejas muchas puertas abiertas, yo creo que quizá valdría la pena volver a charlar, no sé si después de las elecciones para ver cómo van los equilibrios, pero bueno, antes de agendar una siguiente charla, ¿te parece si concluimos o nos puedes concluir con 3 puntos sobre qué esperar de esta crisis del desafuero? No sé, como para 3 puntos que tengamos que estar pendientes y vigilantes como ciudadanos. Mira, a ver, yo te diría, creo que ahí la incertidumbre es tanta que quizá lo que apuntaría son tres preguntas, ¿no? La primera, y ojalá no sea el caso, es yo creo que lo que habría que evitar a toda costa es que se sigan utilizando o utilizando cierto tipo de figuras y procedimientos para seguir golpeando a los estados, ¿no? Hay una amenaza de que el Senado desaparezca o declare la desaparición de poderes en Tamaulipas. Esa amenaza, sí. Yo creo que jurídica y constitucionalmente no hay manera, ¿no? De que esto proceda, porque la desaparición tiene contornos
jurídicos muy específicos, Sí, ¿no? sí. Pero ahí está esa amenaza, primera, ¿no? Segunda, creo que hay un interrogante en este momento de en dónde se encuentra el gobernador de Tamaulipas, ¿no? Y creo que había un escenario que se ha venido planteando, ¿no? En la opinión pública, no sé déjame ponerlo así, con qué grado de probabilidad esto sea algo que pueda suceder, pero sí, pues en un escenario, por lo que podríamos ver es, pues a fuerzas federales, Guardia Nacional y Fiscalía tratando, ¿no?, de cumplir esa orden de aprehensión, y por el otro lado, pues un gobernador, ¿no?, protegido por fuerzas locales, porque pues que no se nos olvide que no, pues fuero tiene, pues, ¿no? Sí, O sea sí. ahí está el desechamiento del ministro, están todos los elementos. Un escenario así creo que sería como muy, muy, muy peligroso. Y la otra, cúmulo de dudas o de interrogantes o de cosas que creo que tendríamos que poner atención es, pues, ¿qué va a pasar con las vías judiciales del caso, tío? O sea, yo tengo la impresión de que pase lo que pase, los jueces y las juezas de amparo van a jugar un papel súper importante, sobre todo otorgando suspensiones, ¿no? Ah, Entonces, sí, esta telenovela va a seguir, o sea, digo, hombre, ¿no?, cada día políticamente ahí está en el debate, pero también déjame ponerlo así, como la vertiente judicial de todo esto, creo que va a seguir. Entonces, yo creo que hay que estar muy pendientes de estas tres cosas, ¿no? Lo que clarísimo. pase en la arena judicial, lo que pase en la arena política con otro tipo de amenazas, y lo que pase en esta dimensión más, ¿no?, de la seguridad pública, porque de una cuenta creo que aquí a nadie, absolutamente a nadie le conviene que veamos un choque frontal entre la federación y los estados, pero pues mira, esto ha dado tantas vueltas que yo creo que más vale ser ahí muy cautelosos, Andrés, porque pues no sabemos realmente qué podría pasar. Javier, muchísimas gracias. Nos comió el tiempo. Estuvo con nosotros hoy Javier Martín Reyes. Un abrazo, en verdad que estupenda tu explicación y espero volver a charlar contigo antes. ¿Algo que quieras decir para concluir? No, nada, Andrés, pues muchísimas gracias por la invitación. La verdad es que es un lujazo y te tomo la palabra, ¿no? Pues ahora que tengamos resultados electorales, creo que van a venir cosas interesantes. Vendrá una nueva composición de la Cámara, yo creo que ya veremos ahí qué pasa. Creo que también va a haber una cosa muy interesante que va a ser ver qué tantas de estas elecciones terminan judicializándose, ¿no? Y ahí el papel de los Ese será otro tema, sí, para discutir. Sin duda, y creo que ahí también, híjole, ¿qué va a pasar? O sea, han sido tantas las intervenciones del presidente de la República en las elecciones, y hay unas que van a estar al parecer cerradas, que ahí se abre de nueva cuenta como un mundo de posibilidades, pero yo encantado siempre estar aquí platicando contigo, muy agradecido por la invitación, y obviamente pues también muy agradecido, ¿no?, con todas y todos los que nos están escuchando. Pues muchas gracias, muy buenas noches y que tengas buen día. Hombre, al contrario, un abrazo fuerte.